Y ya estamos de regreso y son las 11:01 de la mañana. Siempre latino a las 11:01, que se batalla mucho en decir. 22 grados centígrados. Dicen que va a ser mucho calor hoy, pero yo digo que es calor de invierno. Entendamos que va a durar un poquito. Y bueno, vamos a entrar a la agenda social. Tenemos un invitado que a mí me parece interesantísimo. Él es el doctor Raúl Porras Gutiérrez de Velasco, prosecretario. Fíjense, él es médico cirujano egresado de la UNAM. Es doctorante en Ciencias Biomédicas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER. Cuenta con una certificación en medicina canábica por The Medical Cannabis Institute, asesor de pacientes bajo tratamiento canábico, así como de organizaciones y empresas afines al cannabis medicinal, conferencista en diversos eventos y miembro de la International Association of Cannabis Medicine. Más o menos ahí lo pude decir, fundador y presidente de Canapeutas AC. Y lo tenemos con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo está? Hola Ludwig, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho que nos hayas, pues que estés aquí con nosotros, porque nos gustaría platicar del uso medicinal de cannabis. Mucho se ha dicho, hay todavía una polaridad muy grande entre legalizar y no legalizar, porque la gente realmente no está entendiendo. Esa es la verdad. Nosotros nos movemos en cuanto a lo que escuchamos, ¿no? Entonces, no, si lo legalizan va a haber un montón lo voy a decir con sus letras, un montón de marihuanos afuera de la calle tirados como en Los Ángeles. Así lo he escuchado. ¿Y qué vamos a hacer con los indigentes marihuanos? Entonces, para mí es bien importante que podamos platicar exactamente a qué se refiere el uso medicinal del cannabis, porque si no tenemos la información completa, nada más estamos repitiendo. Así es, hay mucha diferencia entre regular y legalizar. Lo que se está haciendo es regular, es decir, no cualquiera puede consumir las sustancias libremente. Tiene que tener ciertos requisitos para poder hacer el uso de estas sustancias. Ahora, por ejemplo, yo quiero también que me digas la diferencia entre marihuana y cannabis. Bueno, la planta del cannabis es el género de la planta y dentro de estas existen muchas subespecies. Dentro de estas está el cáñamo. El cáñamo tiene diferentes usos, creo que lo has platicado anteriormente con algunos de tus invitados. Principalmente tiene usos industriales, se puede producir papel, ropa, material de bioconstrucción, suplementos, entre otros productos. Lo importante y lo interesante es que el cáñamo tiene principalmente un compuesto fitocannabinoide que le llaman cannabidiol o CBD, y es que tiene amplias aplicaciones terapéuticas. De hecho, y aparte implica un riesgo menor a la salud. Por el otro lado, la marihuana se le denomina la planta que tiene más del 1%. Esta es una diferencia que se utiliza principalmente para cuestiones de regulación. Aunque hay muchas diferencias entre la morfología de la planta y la composición de la planta, se considera en algunos países cáñamo los que tienen menos del 1% de THC, algunos hasta el 3% de THC. Y la marihuana tiene más de ese porcentaje. Y sabemos que el THC, el delta 9 tetrahidrocannabinol, es el componente psicoactivo de la planta de la cannabis, que principalmente se produce en la marihuana, pero la marihuana se refiere a los que tienen más de este porcentaje, ¿no? Ok. Ahora, antes de que me sigas platicando, estoy viendo atrás de ti que están haciendo algo. Es que están haciendo porque ya me dio mucha curiosidad. Bueno, ahí estamos haciendo un trabajo de laboratorio que no tiene que ver Nada con que los ver, cannabinoides. ¿no? Porque dije, ¿qué Sí, sí, tal sí. que? Ahora, platícame, doctor, ¿cómo nació en ti o sea, cómo te diste cuenta que la cannabis podría funcionar para muchas cosas? Bueno, es interesante la pregunta porque en la facultad no te hablan de las propiedades terapéuticas de los cannabinoides. Principalmente te hablan muy poquito sobre los cannabinoides y el sistema endocannabinoide, pero muy por encimita, no profundizan en el tema. Y esto pues es obvio, ¿no? Por toda la época de prohibicionismo, la falta de regulación en los países, pues limita mucho la investigación. Pero puntualmente yo me empecé a interesar en el tema por un familiar, mi ex suegro, quien padecía un tipo de cáncer. Y bueno, pues estuvimos buscando alternativas terapéuticas y encontramos que los cannabinoides pueden combatir de manera efectiva el cáncer, ¿no? Principalmente se utiliza para mitigar los efectos secundarios de las quimios o como tal ya cuando presentan síntomas los pacientes como dolores oncológicos, pérdida de apetito,
se puede utilizar, y vemos que también tiene propiedades antiproliferativas, ¿no? Como tal, no es un tratamiento curativo, pero puede ayudar a llevar el proceso oncológico. Háblame de eso, porque lo he escuchado varias veces. Todos tenemos algún familiar, desgraciadamente, que haya padecido cáncer y siempre escuchamos esa opción, ¿no? Medicina paliativa, le dicen, y le va a servir y te da miedo, porque la verdad es que personalmente escuché decir a una persona con un cáncer que decía, no me des eso porque me voy a volver adicta. Y fíjate nada más, esa era su preocupación. Es que si me lo das me voy a volver adicta. Entonces, platiquemos a fondo justamente por qué ayuda a las personas que tienen cáncer o problemas oncología y todo eso. ¿En qué ayuda? Oh, y como te comentaba, existe más de 120 cannabinoides hasta ahorita descritos, y cada uno de ellos tiene diferentes aplicaciones terapéuticas. ¿En qué ayuda? Por ejemplo, puntualmente el delta 9 tetrahidrocannabinol en procesos oncológicos puede ayudar a disminuir los efectos secundarios de las quimioterapias, por ejemplo, las náuseas inducidas por las quimioterapias, neuropatías, y como te comentaba, dependiendo del tipo de tumor, va a ser el cannabinoide que puede ser más efectivo para combatir el tumor. Por ejemplo, en tumores del sistema nervioso central puede funcionar muy bien el THC. Y muchas veces este tipo de tumores, debido a que se encuentran, por ejemplo, en el cerebro, pueden tener efectos o pueden tener secuelas como epilepsia, como cefaleas. Entonces ahí entra el otro cannabinoide, que es el CBD, puede ayudar a disminuir la epilepsia, puede mejorar el estado de ánimo, puede disminuir la neuropatía ocasionadas por las quimioterapias. Entonces, dependiendo de los síntomas que presente el paciente, es el cannabinoide que se va a utilizar para mejorar ciertas condiciones. Pero efectivamente, en procesos oncológicos, debido al dolor, las náuseas, la pérdida del apetito, el THC llega a ser una muy buena opción para estos pacientes, ya que pues mejora principalmente esta condición. Aquí Entonces, dice una pregunta, dice, diluido en alcohol mitiga el dolor en músculos y huesos. es importante, como había estado platicando, te he estado siguiendo en las entrevistas de la semana en las que platicas de cannabinoides. Es importante que se tenga un control de calidad en los productos, porque sí puede ayudar. Efectivamente, los cannabinoides son los mismos independientemente de la extracción, pero los solventes pueden llegar a ser tóxicos. Entonces, lo recomendable es, evidentemente, siempre tener productos farmacéuticos, medicinales, para evitar que tengan este tipo de contaminantes o solventes que pueden ser incluso perjudiciales, ¿no? Entonces, sí puede funcionar, pero que sean alcoholes puros, que sean alcoholes mayor de 96 grados de pureza, porque de lo contrario pueden incluso ser neurotóxicos, ¿no? Y tener efectos secundarios importantes. Ahora, todas esas pomadas que ahorita están vendiendo en las calles, que dicen que son pomadas de marihuana y de peyote y que de cannabis y que te ayudan para golpes, para inflamaciones, para muchísimas cosas, ¿qué pasa con esas pomadas? Pues tienen diferentes funciones. El cannabis no solamente se puede consumir vía inhalada, puede hacerse, como bien dices, vía tópica, puede ser por pastillas, supositorios. Entonces, dependiendo, por ejemplo, las pomadas son muy buenas para procesos locales como alergias, como golpes, psoriasis, y, y últimamente, debido a esta regulación, esperemos que tengamos mejor calidad en los productos. Yo no confiaría en el marihuanol que venden, por ejemplo, en el metro, ¿no? O las pomadas que no se sabe la procedencia. Porque pueden vender gato por liebre, ¿no? Pueden decir que contienen una cosa y todo lo contrario. Entonces, si en el dado caso que sí tuviera estos compuestos, sí puede llegar a ser muy efectiva. Eso que acabas de decir es muy importante, lo de la regulación y lo de saber lo que estamos comprando, a quién se lo estamos comprando y quién está certificando que eso no tiene efectos secundarios o que puede funcionar. ¿Por qué? Fíjate lo que te voy a preguntar. ¿Por qué para ti era importante que viniera esta regulación? ¿Cuál es la importancia en nuestro país, deja tú en el mundo, de que se regule el cannabis? Bueno, como lo has estado platicando anteriormente con tus invitados, se está regulando por dos partes. Por la parte del uso adulto, es lo correcto, ¿no? Del uso recreativo, el lúdico,
en el cual se aboga por el libre desarrollo de la personalidad. Es importante la regulación debido al narcotráfico, ¿no? Aquí se tienen que poner ciertos límites. ¿Para qué? Para evitar todavía la distribución ilegal. Y por la parte médica, que es lo que a mí más pues entra en mi área, ha sido bueno debido a que siempre me enfrento con este problema de la falta de un producto estandarizado, lo cual complica muchas veces la dosificación y llevar un buen seguimiento. ¿Por qué? Porque si el paciente llega luego con productos que no se sabe qué es lo que contiene, pues para nosotros nos complica mucho porque no sabemos cuánto se le va a dar, si realmente es lo que, o sea, el cannabinoide que vamos a utilizar. Entonces, la incorporación de productos que inicialmente me imagino van a ser importados, pero ya de grado farmacéutico o estandarizado, pues nos va a facilitar mucho el tratamiento a los pacientes. Ok, fíjate que eso es bien importante porque toda esta polaridad es miedo, porque no hay la información adecuada, porque no entendemos muy bien qué es lo que está pasando y eso genera muchísimos conflictos. De hecho, ahorita hay una pregunta, dice, ¿la marihuana tópica sí funciona? Sí, o sea, bueno, como tal hay que hacer la extracción, hay que sacar los derivados de la planta, porque si uno se pone la marihuana así cruda, pues no, ¿verdad? Entonces sí se tiene que hacer las extracciones, se tienen que tener los compuestos, los extractos puros y se pueden de ahí hacer ya una variedad de productos, ¿no? Sí funciona, como te comentaba, dependiendo, por ejemplo, si lo van a utilizar para neuropatía, lo mejor es que sean extractos altos en CBD. Si lo van a utilizar para algún tipo de inflamación, que utilicen los dos, ¿no? Para procesos, por ejemplo, de psoriasis, serían plantas altas en THC, melanoma, plantas altas en THC. Entonces, es importante también tener un diagnóstico previo al tratamiento, ¿no? Por eso es importante que ahorita que los médicos también empiecen a involucrarse un poco respecto a los usos para tener prescripciones responsables y efectivas, ¿no? Tú estudiaste, hace rato que leí tu CV, pues tienes muchísima información sobre esto. ¿Hace cuánto empezaste a investigar sobre el cannabis? Eh, bueno, de manera autodidacta desde hace 5 o 6 años, ¿no? Que empecé a tener la necesidad de utilizarlo para mi familiar, eh, pero puntualmente para investigarlo, pues no tiene mucho, estamos hablando de 6 meses que estamos ya llevando proyectos en colaboración con universidades en cuanto a los metabolitos de la planta. Pero ya llevo 5 años, casi 6, llevando este seguimiento a pacientes, tratando de asesorarlos en cuanto al mejor tratamiento, los efectos secundarios, cómo se pueden obtener, porque pues ha sido un reto, ¿no? El que me he enfrentado en cuanto se les da la información, pero cómo se obtiene. Los amparos han sido de gran utilidad. Finalmente se sacan, se pueden solicitar abogando para el libre desarrollo de la personalidad, pero pues se pueden utilizar de la manera pues terapéutica, ¿no? Fíjate qué contraproducente sería, es la vida. Todos tenemos derecho a gozar del grado más alto de salud, pero para cuestiones de salud, cuestiones terapéuticas, no permiten el autocultivo. Se permite para fines recreativos, para fines lúdicos. Entonces digo, tiene hasta cierto punto su lógica, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues los pacientes no son químicos, no son farmacéuticos para llegar a ser un extracto de calidad, ¿no? Sin embargo, muchas veces los aceites artesanales llegan a ser efectivos. Incluso hay publicaciones en las que se evalúa la eficacia de estos productos artesanales y han sido resultados muy prometedores. Entonces, yo soy de la idea, yo tengo esta mentalidad de que si le ayuda al paciente, pues hay que dejarlo, ¿no? Siempre y cuando evidentemente tenga un seguimiento de un profesionista de salud para poder realmente comprobar que está teniendo un beneficio. Fíjate, te quiero preguntar, aquí tengo una lista de las cosas para que comprende el uso medicinal. Antiinflamatorio, analgésico, protector y reparador del tejido nervioso, anticonvulsionante, relajante muscular, antitumoral, antináusea y antivómito, antiespasmódico, estimulante del apetito, inductor del sueño, regulador de la inmunidad.
Ahora, yo te quiero preguntar de manera personal, cuando tu paciente empezó que fue cuando empezaste a acercarte realmente, ¿le sirvió inmediatamente o tardó un tiempo en que se sintiera mejor? Creo que estás en silencio porque no te escuchas. Creo que está en mute. Y bueno, yo les quiero decir, todo este tema es un tema que ha sido muy complicado, que es un tema que nos conviene saber, porque si esta es una cosa que se puede convertir en algo medicinal y nos sirve de manera obviamente regulada, como lo están diciendo, y además entender que no es pues la marihuana que cortan no, en el jardín y se la fuman, no es lo mismo, no nos están licuando y convirtiendo en pomada. O bueno, esa no es la idea de la regulación del cannabis. Ya te tenemos Sí, ahora los sí. voy a llevar mañana. ¿Sí me escuchas? Sí, Ya estaba en mute. sí, ya te escucho. Dime o Discúlpame. sea, ¿en qué fue que le sirvió en un principio y si fue un proceso o luego sentiste mejoría de tu pariente? Bueno, él era un proceso oncológico, realmente no era un cáncer muy agresivo. Entonces no tenía muchos síntomas como tal, eran lesiones en la piel y tenía dos, una acá en la cabeza y otra en el antebrazo izquierdo. Se lo aplicó de manera local y utilizaba gotas sublinguales con la finalidad de prevenir algún tipo de metástasis, aunque no era tan agresivo como otro tipo de cáncer dermatológico como el melanoma. Tomamos prevenciones, entonces de manera tópica se lo aplicaba y veíamos realmente una disminución en la lesión. La de la cabeza apareció el 100% en un transcurso de 3 meses y la del antebrazo disminuyó de tamaño en un 50-60% en el mismo transcurso. Si bien no desapareció de manera completa, sí disminuyó de manera importante. Por lo menos una de ellas disminuyó en la totalidad. Entonces, fueron los beneficios. Y a raíz de esos resultados fue que yo empecé a realmente apoyar a pacientes que tienen ese tipo de afecciones. Por ejemplo, hay unas gotas que dicen que también, que ahora son, que tengo entendido, mas no estoy convencida del todo que son legales, que se da a personas con enfermedades de cáncer también, que las gotas también ayudan. Ahora que me dices que viste que se redujo, yo pienso, cánceres que están por dentro, quizá cáncer de ovario, cáncer de páncreas, cáncer de riñón, cáncer de hígado, en esos cánceres, si se toman esas gotas, también podría reducir ese tumor y a lo mejor detener una metástasis. Sí, mira, finalmente depende mucho la etapa del cáncer. No es lo mismo tratar a un paciente ya en etapa 4 que a un paciente en etapa 1. Evidentemente, entre más avanzada esté el proceso oncológico, pues es que ya hubo metástasis, ¿no? Y las etapas se estadifican dependiendo el tamaño de la lesión y la metástasis. Entonces, sí, efectivamente, lo que tienen los cannabinoides es que inhibe la angiogénesis, que es la formación de vasos. Al inhibir la angiogénesis disminuye la probabilidad de metástasis, porque las arterias, los vasos sanguíneos, es una vía de diseminación del cáncer. Y por un lado, ¿no? Y por el otro promueves la apoptosis, es decir, la muerte celular del un proceso en el cual está alterado en los procesos oncológicos. Entonces eso es importante, dependiendo también qué tan avanzado es el cáncer, es el pronóstico del tratamiento con cannabinoides. Efectivamente podemos encontrar lesiones en órganos profundos como páncreas, como estómago, y las gotas sublinguales pueden ser opción, por ejemplo, para cáncer de colon o cáncer cervicouterino. Muchas veces los supositorios pueden llegar a ser una buena opción. Tiene sus ventajas. El cannabis, los cannabinoides tienen un metabolismo hepático. Entran algunas enzimas como el citocromo P450, la cual destruye el THC y lo convierte en un metabolito que es más liposoluble y se pega más tiempo pegado a los receptores. Entonces aumenta la psicoactividad del THC y esto puede llegar a ser un inconveniente para llegar a dosis óptimas para combatir el cáncer. Entonces, la vía de supositorios salta el metabolismo hepático, lo cual nos facilita a que tengamos dosis más elevadas sin un efecto secundario como la psicoactividad que puede llegar a ser muchas veces desagradable. Entonces, el otro beneficio es que si la absorción es local,
Entonces, dependiendo también el tipo de tumor, la localización de los tumores y la vía de administración que se puede utilizar. Por ejemplo, para los tumores de órganos profundos, las gotas sublinguales son buena opción porque entran directo al torrente sanguíneo y se distribuye pues de manera sistémica de una manera bastante efectiva. Hay aquí, tiene saludos de Marian Chávez de Garza y de María Boinarovics, que dice, sin contar que la misma planta del cannabis ayuda con las adicciones. Sí, María tiene un punto, digo, finalmente se ha comentado siempre y ha sido un motivo para la falta de regulación. Se dice que la cannabis puede llegar a ser una droga de entrada a otras sustancias. Finalmente, las adicciones tienen un componente biopsicosocial. No solamente es la sustancia, tiene que ver el entorno del paciente, la personalidad del paciente. Y muchas veces el cannabis no es la primera droga que se consume, muchas veces es el alcohol. De hecho, el cannabis puede ser visto como una droga de salida, como bien lo menciona María, ¿no? Hay estudios prospectivos donde se han visto el consumo de otras drogas duras como la cocaína, la heroína, y se hacen comparaciones con los mismos usuarios, pero en lugar de consumir solo cocaína o solo heroína, se intercambian, ¿no?, con el consumo de cannabis y se ha visto que hay una reducción en el consumo de otras sustancias y por ende los efectos secundarios son menos frecuentes. Yo te quiero preguntar, decías antes de que se nos acabe el tiempo que también ayuda para... Hay varios tipos de cáncer, de hecho, de quimioterapias que ya no quiere comer la persona, tiene muchos problemas para alimentarse, que eso genera un problema todavía más grave, ¿no? La deshidratación, la desnutrición. ¿Cómo es que contribuye la marihuana a la alimentación? O sea, a que les pueda dar más hambre, al estimulante del ¿Cómo apetito. estimula el apetito? Bueno, el apetito es un circuito que se conecta con el cerebro. Tenemos hormonas que estimulan el apetito o que inhiben el apetito. Por ejemplo, la leptina es una de ellas, en la cual se enfoca en el tejido adiposo. Entonces, cuando hace falta energía o cuando uno consume alimentos, se libera la leptina que inhibe el apetito. Lo que hace el THC es estimular el receptor CB1 que se encuentra en el tejido adiposo, en los adipocitos. Al estimular este receptor se inhibe la liberación de leptina, lo que promueve o estimula el apetito. Ah. Incluso hay fármacos, el rimonabant, el acompaña es uno de estos, es un cannabinoide sintético, pero en lugar de ser un estimulante, bloquea a este receptor. Y este medicamento se utilizaba para bajar de peso. El tratamiento era muy efectivo, los pacientes bajaban de peso de manera importante, pero tenía efectos secundarios también bastante agresivos, aumentaban los síntomas de depresión. Es por eso que fue retirado del mercado. Entonces, digamos que el THC funciona como un agonista, es decir, potencializa los efectos, y el otro medicamento era un antagonista. Entonces ahí podemos ver cómo se utilizaban para cosas totalmente distintas. Una para Claro. el THC para subir de peso, que es lo que a nosotros nos interesa en procesos oncológicos o pacientes con VIH, en los cuales tienen pérdida de peso importante después de sus tratamientos, se pueden utilizar, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por toda la información y por la claridad. Aquí se va a quedar, recuerden, en el Facebook se queda esto por si quieren volverlo a escuchar y a verlo. Es un tema del que estamos aprendiendo, pero del que tenemos que informarnos, es nuestro deber, ¿no? ¿Y cómo podemos localizarte? ¿Cuáles son tus redes sociales? Claro, nos pueden buscar directamente en la página del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo. Yo soy el prosecretario. Mi correo es raúl.porras @cmcc.mx o también en Canapeutas AC. Mi correo de ahí es en raúl.porras @canapeutas.mx y o en la página de Facebook ahí los van a atender con mucho gusto los de Canapeutas y Consejo para que me hagan llegar sus comentarios, sus dudas y me pongo a sus órdenes. Muchísimas gracias, de verdad, te mando un abrazo muy grande y espero que te cuides mucho. Igualmente, muchas gracias por la invitación, Liv.